Que tengan buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar el día de hoy son los criterios de divisibilidad y cómo calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre varios números. Entonces, inicialmente vamos a comenzar estudiando qué son los divisores de un número. Entonces, los divisores de un número van a ser todos aquellos números por los cuales la división entre este número y ellos es exacta. Ejemplo, entonces miremos el número 15. El número 15 es divisible entre 3, porque 15 dividido 3 es 5. Entonces es divisible entre 3. Es divisible entre 5 también, porque 15 dividido 5 da 3. Es divisible también entre 1, porque 15 dividido 1 da 15. Y también es divisible entre el mismo número, entre 15, porque 15 dividido 15 da 1. Entonces veamos que este primer número tiene 4 divisores. Ahora miremos entonces en el caso del número 300. Entonces, para el caso de números tan grandes como el 300, lo que vamos a hacer es un proceso de descomposición para poder calcular esos divisores. Entonces, escribamos acá el número 300. Iniciemos. Número 300 se puede dividir entre 1. Entonces, 300 dividido 1 da 300. Continuamos. Número 300 tiene mitad. Es divisible entre 2. Mitad de 300, 150. Ahora bien, el 150 tiene mitad también. Mitad de 150, 75. Ya llegamos ahora al número 75. Ahora tenemos que mirar si el 75 tiene mitad. No, el 75 no tiene mitad, entonces tenemos que mirar si se puede dividir entre 3. Por lo tanto, hacemos entonces la división de 75 entre 3. Y eso nos da 25. Entonces, si tiene tercera. Luego miramos el 25. El 25 no tiene mitad, tampoco se puede dividir entre 3. Entonces, dividámoslo entre 5. Ahora, entonces, quinta de 25, 5, porque 5 por 5 da 25. Y ahora el 5 solo tiene quinta, y quinta de 5 da 1. Entonces finalmente empezamos a mirar algunos de los divisores que encontramos. El primer divisor que encontramos fue el 1. El segundo divisor que encontramos fue el 2. El tercer divisor que encontramos fue el 3. Y el cuarto divisor que encontramos fue el 5. Pero entonces tenemos que tener presente lo siguiente. También hay divisores que se hallan multiplicando estos números. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que 2 por 2 da 4. Entonces el 4 también es un divisor de él. Y la idea entonces es comprobarlo. Entonces uno hace la división de 300 dividido en 4. Verifiquemos que sea correcta esa suposición. Entonces 4 en 30 está ¿cuántas veces? 7. 7 por 4, 28 a 32. Luego bajamos el 0. Ahora 4 en 20 está 5 veces. 5 por 4, 20 a 20, 0. Entonces veamos que es divisible también en 4. Verifiquemos otra. Otra división que debe tener es este 2 con el 3. 2 por 3, 6. Entonces es divisible entre 6. Entonces uno puede comprar. Uno dice 300 dividido en 6 va a ser igual a que entonces 6 en 30 está 5 veces. 6 por 5, 30, 30, 0. Más la siguiente cifra que es el 0. 6 en 0 está 0 veces, o sea queda exacto. Entonces también es divisible entre 6. Seguimos, entonces debe estar divisible por el otro. 2 por 5, 10. 300 dividido 10, ese sí es fácil de hacer esa división, quedaría 30. Continuamos mirando divisores. Entonces ya miramos los con el 2. Ahora miremos
con el 3. El 3 por 2, 6, ya lo hicimos. Verifiquemos entonces otra que sería el 3 por 5. 3 por 5, ¿cuánto daría? 3 por 5, 15. O sea que 300 es divisible entre 15. Continuamos. Otra división que podemos mirar es la del 5. Entonces 5 por 5, 25. O sea que 300 es divisible entre 25. Entonces comprobemos esas dos. Primero que 300 sea divisible entre 15 y que 300 sea divisible entre 25. Entonces comenzamos. Separamos dos cifras. 15 en 30 está dos veces. 2 por 15, 30, 30, 0, bajamos el 0, 15 en 0 está 0 veces, daría 20, o sea, da exacto. Ahora el 25, 25 en 30 está una vez, 1 por 25, 25, a 35, bajamos el 0, y 25 en 50 está dos veces, daría 12. Listo, entonces hasta el momento vamos bien. Tenemos otro divisor que es el 25. Continuemos ahora. Entonces, ya tenemos todos esos divisores que dieron de multiplicar de a dos números. Ahora multipliquemos tres números. Comenzamos con este 2. Entonces vamos a multiplicar el 2 por el 2 por el 3. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Entonces el 12 es divisible entre 300. Seguimos. Ahora entonces 2 por 2, 4, por 5, 20. El 20 también es divisible en 300. Seguimos calculando esos divisores. Entonces ya hicimos ahora todas las que tenían con tres números de los que teníamos ahí. Entonces ahora vamos a mirar con cuatro números. Entonces 2 por 2, 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12 por 5, 60. El 60 también es un divisor de 300. Luego entonces miramos los otros cuatro números, que sería 2 por 3, 6, por 5, 30, por 5, 150. Y finalmente miramos el de multiplicar todos esos números, que sería entonces 300. Porque verifiquemos. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 5, 12 por 5, 60. Y 60 por 5 da 300. Entonces veamos que este número 300 tendría en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 divisores. La idea es que comenzamos primero por cada uno de los números en lo que lo descompusimos, luego por la multiplicación de dos números, luego por la multiplicación de tres números, luego por la de cuatro números, luego por la de 5. Se debe analizar en cuántos números se descompuso ese número para saber hasta qué momento terminar. Entonces tenemos cómo calcular esos divisores de cualquier número. Ahora bien, continuamos. Vamos a mirar entonces unos criterios de divisibilidad. Entonces, la idea de los criterios de divisibilidad es saber cuándo un número es divisible por otro sin necesidad de pronto de hacer la operación directamente. Entonces comenzamos. Primero, un número es divisible por 2 si su último dígito es par. ¿Qué quiere decir? Que este último dígito debe ser un número que pueda ser 0, 2, 4, 6, 8, que son los únicos números pares como tal dígitos. Entonces miremos que ambos deben ser divisibles entre 2 porque terminan en un número par. Este termina en 2 y este termina en 8. Entonces verifiquemos que sea divisible entre 2. Dividimos en 2. Entonces 2 en 7 está 3 veces. 3 por 2, 6, a 7, 1. Bajamos el 5. 2 en 15 está 7 veces. 7 por 2, 14, a 15, 1. Bajamos la siguiente cifra, que es el 1. 2 en 11 está 5 veces. 5 por 2, 10, a 11, 1. Bajamos la siguiente cifra, que es el 2. Y
2 en 12 está 6 veces. 6 por 2, 12 a 12, 0. Veamos que como nos dio residuo 0, la división fue exacta, entonces sí es divisible por 2. Verifiquemos ahora con este número. 2 en 9 está 4 veces. 4 por 2, 8, a 9, 1. Vamos a la siguiente cifra, que es el 7. 2 en 17 está 8 veces. 8 por 2, 16, a 17, 1. Bajamos el 1. Luego 2 en 11 está 5 veces. 5 por 2, 10, a 11, 1. Y bajamos el 8. Y 2 en 18 está 9 veces. 9 por 2, 18, a 18, 0. Veamos que igual el residuo nos dio 0, por lo tanto la división fue exacta. Muy bien. Continuamos ahora con el criterio de divisibilidad por 3. Entonces, un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿Cómo verificamos que un número sea divisible por 3? Si al sumar estos dígitos, todos, nos da un múltiplo de 3. Entonces recordemos cuáles serían los múltiplos de 3. Los de 3 son el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y así sucesivamente. Entonces hagamos esta suma: 7 más 5 más 1 más 5 debe ser igual a un múltiplo de 3. 7 más 5 nos da 12, más 1 nos da 13, más 5 nos da 18. Veamos que nos dio 18, o sea que es un número que es divisible por 3. Verifiquemos con el segundo número: 9 más 5 más 1 más 3. Entonces 9 más 5, 14, más 1, 15, más 3, 18. Entonces nos dio, casualmente ambos nos dieron 18, pero puede ser cualquier múltiplo de 3. Entonces verifiquemos que sea cierto. Ya sabemos que la suma da 18, entonces verifiquemos que realmente se puedan dividir entre 3. Entonces hagamos la división de este: 75, 15 dividido entre 3. 3 en 7 está 2 veces. 3 por 2, 6, a 7, 1. Bajamos el 5. 3 en 15 está 5 veces. 5 por 3, 15, a 15, 0. Vamos a la siguiente cifra, que es el 1. 3 en 1 no está, 0 al cociente. Luego bajamos el 5. 3 en 15 está 5 veces. Entonces 5 por 3, 15, a 15, 0. La división nos dio exacta, por lo tanto es divisible por 3. Ahora vamos a comprobar con el otro: 9513 dividido entre 3. 3 en 9 está 3 veces. 3 por 3, 9, a 9, 0. Bajamos el 5. 3 en 5 está una vez. 1 por 3, 3, a 5, 2. Vamos a la siguiente cifra, que es el 1. 3 en 21 está 7 veces. 7 por 3, 21, 21, 0. Y bajamos la última cifra, que es el 3. 3 en 3 está una vez. Y 3 por 1, 3, a 3, 0. Ahora bien, miremos el siguiente criterio, que es la divisibilidad por 5. Dice: un número es divisible por 5 si su último dígito es 0 o 5. Entonces este criterio es fácil de verificar en cuanto a que cuando nos aprendemos la tabla del 5 vemos que siempre termina en 5 o en 0. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Y veamos que siempre va a terminar en 5 o en 0. Veamos que este último dígito es 0 y este último dígito es 5. Entonces vamos a comprobarlo para este caso. 3210 dividido en 5 nos daría 5 en 32 está 6 veces. 6 por 5, 30, a 32, 2. Bajamos la siguiente cifra, que es el 1. Luego 5 en 20 está 4 veces. 4 por 5, 20, a 21, 1. Bajamos el 0. Y 5 en 10 está 2 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. División exacta, por tanto es divisible por 5. Ahora continuamos con el criterio de divisibilidad por 7.
Entonces, un número es divisible por 7 si al duplicar el último dígito y restarlo del número inicial sin este dígito, la diferencia es un múltiplo de 7. Este criterio está un poco más complejo de entender, entonces vamos a hacer paso a paso cómo descubrimos ese criterio. La idea es que el primer paso es quitar este último dígito, entonces nos queda 241. Entonces vamos a duplicar ese dígito que teníamos ahí. El dígito es 5, el doble de 5 va a ser 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restarlo. Entonces hacemos el proceso de resta. 1 menos 0 da 1. 24 menos 1 daría 23. Ahora, hasta el momento vemos que no es un múltiplo de 7, entonces vamos a continuar el mismo proceso. Quitamos el último dígito y vamos a restar el doble de ese último dígito. El dígito que quitamos fue 1, entonces le restamos 2, que sería el doble de 1. Entonces hacemos la resta. 3 menos 2, 1, 2, entonces daría 21. Ahora sí, recordemos cuáles son los múltiplos de 7. Los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35 y así sucesivamente. Veamos que ya nos dio un múltiplo de 7, quiere decir que ese número 2415 es divisible por 7. Entonces ya vamos a hacer la comprobación de que sea divisible por 7. Entonces sería 2415, lo vamos a dividir en 7. 7 en 24 estaría 3 veces. 3 por 7, 21. 24, 3. Bajamos la siguiente cifra, que es el 1. 7 en 31 estaría 4 veces. 7 por 4, 28. En 31, 3. Con la siguiente cifra, que es el 5. 7 en 35 estaría 5 veces. 7 por 5, 35. En 35, 0. Nos dio una división exacta. Ahora miremos el segundo. En el segundo hacemos el mismo proceso. Quitamos el 6. Ahora al 173 le vamos a restar el doble de 6, que sería 12. 3 menos 2, 1. 7 menos 1, 6. Y bajamos el 1. Hasta acá no podemos identificar de una vez si hay un múltiplo de 7. Por lo tanto volvemos a hacer el proceso. Entonces a ese 16 le vamos a restar el doble de 1, que sería 2. 16 menos 2 daría 14, el cual es un múltiplo de 7. Entonces comprobemos que la división nos dé exacta. Entonces vamos a dividir 1736 entre 7. 7 en 17 está 2 veces. 2 por 7, 14, 17, 3. Bajamos la siguiente cifra, que es el 3. Luego 7 en 33 está 4 veces. 7 por 4, 28. A 33, 5. Bajamos la siguiente cifra, que es el 6. Y 7 en 56 está 8 veces. 7 por 8, 56. A 56, 0. Ahora miremos la divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 si la diferencia de la suma de las cifras pares menos la suma de las cifras impares es 0, o múltiplo de 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar las cifras pares con las cifras impares, contando de derecha a izquierda: 1, 2, 3 y 4. Entonces sumemos las pares primero. Entonces 8 más 4 daría 12, y las impares 6 más 6 daría 12. A restarla nos da 0, por lo tanto este número es divisible por 11. Ahora miremos en el otro. 1 más 7 daría 8, y 5 más 3 daría 8. 8 menos 8 da 0, por lo tanto es divisible por 11. Entonces verifiquemos esa divisibilidad.
tendríamos 8646 dividido entre 11. Entonces separamos dos cifras. 1 en 8 está 8 veces, pero entonces tomamos 7 porque si multiplicamos 8 por 11 nos da mayor, nos da 88. Tomamos 7 por 11, 77. A 86, 9. Bajamos la siguiente cifra, que es el 4. Luego 11 en 94 va a estar 8 veces. 8 por 11, 88. A 94, 6. Vamos a la siguiente cifra, que es el 6. Y 11, 66 va a estar 6 veces. 6 por 11, 66. A 66, 0. Veamos que la división nos dio exacta. Ahora verifiquemos con 1375. Dividido entre 11. 11 en 13 está una vez. 1 por 11, 11. A 13, 2. Bajamos la siguiente cifra, que es el 7. Luego 11 en 27 está 2 veces. 11 por 2, 22. A 27, 5. Bajamos la siguiente cifra, que es el 5. 11 en 55 está 5 veces. 5 por 11, 55. A 55, 0. En ambos casos nos dio residuo 0, por tanto ambos números son divisibles por 11. Ahora bien, existen unos números que se denominan los números primos. ¿Qué característica tienen estos números primos? Que son únicamente divisibles por el mismo número y el número 1. Vamos a mirar, por ejemplo, el 2. Es el único número par que es divisible por 2. 2 dividido 2 sabemos que es 1. Y es divisible por 1 porque 2 dividido 1 es igual a 2. Y no tiene más divisores. Con el 3 sucede lo mismo, solo se puede dividir entre 3 y entre 1. Con el 5 sucede lo mismo, con el 7, con el 11, con el 13, el 17, el 19, el 23, el 29. Y existen infinitos números de ahí en adelante. Entonces vamos a mirar una forma de descubrir cómo saber si un número es primo o no es primo, sin de pronto ir a mirar todos los divisores menores que él. Por ejemplo, si uno quisiera mirar el número 35, este número 35 es divisible entre 1 y el mismo. Esos todos los números lo cumplen. Pero además es divisible entre 5, es divisible entre 7. Mirando los criterios de divisibilidad podemos saber que este número pues termina en 5, o sea es divisible entre 5. Y entre 7 pues es fácil mirar porque 7 por 5 da 35. Entonces, por lo tanto, veamos que ese número no sería primo porque cumple que se divide por más. Pero entonces miremos, por ejemplo, el número 959. ¿Qué es lo que podemos hacer? El proceso para solucionar un número como es el 959 es, primero, vamos a hallarle la raíz cuadrada de ese número. Ese procedimiento sí pues es importante hacerlo en la calculadora. Entonces sabemos que si hallamos en la calculadora la raíz cuadrada de 959 nos va a dar aproximadamente 30.9, o va a dar un número entre 30 y 31. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de ese número es 30. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir este 959 entre cada uno de los primos menores a 30. Veamos que ahí los tenemos. Esos son los primos menores que 30, menores que su raíz. Si resulta que no es divisible por ninguno de ellos, significa que ese número va a ser primo. Entonces vamos a comprobarlo. 959 no es divisible entre 2 porque no termina en número par.
entre 3, verifiquemos si es divisible entre 3, 9 más 5 da 14, 14 más 9 daría 23, y 23 no es múltiplo de 3, entonces no es divisible por 3. ¿Termina en 0 o en 5? No, tampoco es divisible entre 5. En 7, entonces hagamos el proceso del de 7. 95 menos, quitando la última cifra sería 18. 15 menos 8 daría 7. 8 menos 1 daría 7. Nos dio que dividido en 70, nos dio que termina. Nos dio que este número 77 es casualmente un múltiplo de 7. Por tanto, este número sí es divisible entre 7. Entonces, si hacemos la división entre 159 dividido entre 7, nos va a dar 7 entre 9 está una vez, 1 por 7, 7, a 9, 2, luego bajamos el 5, 7 en 25 está 3 veces, 7 por 3, 21, a 25, 4, bajamos el 9, y 7 en 49 está 7 veces, 7 por 7, 49, a 49, 0. Lo que significa que este número no es primo. Importante analizar eso. Quiere decir que si tiene un divisor además del 1 y el mismo número, ese número no es primo. Ahora miremos qué sucede con el 67. Con el 67 vamos a tener que la raíz cuadrada de 67 es aproximadamente 8 punto algo. Entonces vamos a tomar los números menores que 8 para hacer la división. Entonces iniciamos. 67 ¿es divisible entre 2? No, porque no termina en número par. Luego 67 es divisible entre 3. Hagamos la suma de los dígitos. 7 más 6, 13. No es múltiplo de 3. ¿Es divisible entre 5? No, porque no termina en 0 o 5. Y el último que nos queda es el 7. ¿Es divisible entre 7? No, porque 9 por 7 da 63, entonces no es y 9 por 10 da 70, entonces no es divisible entre 7, por lo tanto este sí es primo. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza este hecho de la raíz cuadrada? Nos garantiza que solo vamos a ensayar los divisores o los números primos menores que la raíz cuadrada que nos dé. Hasta ese número ya podemos verificar que ese número es primo. Lo que nos pasó con el 959. Nos dio que 7 sí era divisible, entonces no era primo. En cambio este sí es primo. Ahora miremos los números compuestos. Los números compuestos son todos los números que sean divisibles por números distintos al mismo y al 1. Entonces, por ejemplo, este número va a ser compuesto porque se puede dividir en 2. Entonces, mitad de 19, vamos a hacer la descomposición de la siguiente manera: de a 2. Mitad de 19, como 19 no tiene mitad, entonces tomamos el inmediatamente anterior, que sería el 18. Mitad de 18, 9. Como nos sobró 1 porque tomamos el 18 y no el 19, ahora hallamos ese 1 acá. Mitad de 18, 9. La mitad sería 99. Ahora miremos, este número no tiene mitad, tendría tercera, porque 9 más 9 da 18 y 18 es múltiplo de 3. Entonces hacemos igual, separamos el número. Tercera de 9, 3, tercera de 9, 3. El 33, sumamos los dígitos, 3 más 3 da 6 y 6 es múltiplo de 3, tiene tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Y ahora el 11 solo puede ser divisible por el 11 y nos daría 1. Veamos que este número compuesto tiene varios divisores. Ahora, ¿qué hacemos? Uno dice, el 198 es un número que está compuesto de el 2 por el 3 dos veces por el 11.
y si uno hace esta multiplicación nos daría que eso es 198. Ahora entonces descompongamos el 225. 225 no termina en par, entonces no es divisible por 2. Veamos si es divisible por 3. 5 más 2, 7, más 2, 9. 9 es múltiplo de 3, entonces debe tener tercera. Hacemos lo mismo, lo descomponemos. Tercera de 22 no tiene. El número anterior es 21, que sí tiene tercera. ¿Cuál es la tercera de 21? 7. Entonces, como tomamos el 21 y no el 22, nos sobró una unidad que la vamos a poner acá. Tercera de 15, 5. Continuamos. El 75 será divisible por 3. Hagamos la suma. 7 más 5, 12. 12 es múltiplo de 3. Entonces, tiene tercera. Separamos igual. Tercera de 7 no hay. Entonces tomamos el 6. Tercera de 6 es 2. Nos sobra 1. Quedaría el 15. Tercera de 15, 5. Seguimos. 25 tendrá tercera. 5 más 2, 7. No es múltiplo de 3. Entonces no tiene tercera. Por tanto, tiene quinta porque termina en 5. Quinta de 25, 5. Y el 5 solo tiene quinta. Quinta de 5, 1. Es decir que este número 225 como número compuesto lo podemos expresar como 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y con esto hemos terminado la descomposición de números compuestos. Ahora bien, usando ese mismo proceso, pues vamos a analizar primero qué va a ser el máximo común divisor. Ya sabemos que un número tiene varios divisores. Entonces, partamos de eso. Un número tiene varios divisores. Debe tener un divisor que es máximo, que si uno mira el máximo divisor de 540, pues es 540, y el máximo divisor de 756 y 756. Pero acá nos preguntan por el máximo común divisor, el máximo divisor máximo entre ellos, que sea común entre ellos dos. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? El proceso que se va a hacer es el de descomposición. Como hallamos ese máximo común divisor, vamos mirando qué números los dividen. Entonces comenzamos. Ambos números son divisibles entre 2 porque terminan en número par. Entonces hallamos primero la mitad. Mitad de 54. Entonces mitad de 5 no tiene. Entonces tomamos el número anterior, que sería 4, mitad de 4, 2. Nos sobró 1, entonces quedaría 14, mitad de 14, 7. Y mitad de 0, 0. Seguimos con este número. Vamos partiéndolos por pedazos. Mitad de 7 no tiene, entonces tomamos el anterior, que sería el 6. Mitad de 6 sí tiene, 3. Nos sobró 1. Sería 15. Mitad de 15 tampoco tiene, tomamos el anterior, que sería el 14, mitad de 14, 7, nos sobró 1, mitad de 16, 8. Ahora miramos, estos dos números vuelven a tener mitad, ambos, porque ambos terminan en par. Entonces hacemos el mismo proceso. Mitad de 2, 1, mitad de 7 no tiene, entonces tomamos el 6, mitad de 6, 3, nos sobró 1, mitad de 10, 5. Continuamos ahora acá. Mitad de 3 no tiene, entonces tomamos el 2, mitad de 2, 1, nos sobró 1. Mitad de 17 no tiene, tomamos el 16, mitad de 16, 8, nos sobró 1, y mitad de 18, 9. Ahora bien, ya esos no terminan en par, entonces verifiquemos si tienen son divisibles por 3. Entonces hacemos la suma. 1 más 3, 4, más 5, 9. Entonces este si es divisible por 3. Verifiquemos el otro. 8 más 1, 9 más 9, 18. Múltiplo de 3, ambos son divisibles por 3. Hacemos el proceso. Tercera de 13 no tiene, entonces tomamos el anterior, que sería el 12. Tercera de 12, 4, porque 4 por 3 es 12. Nos sobró una, quedaría 15. Tercera de 15, 5. Seguimos con el
18. Entonces tercera de 18, 6, 6 por 3, 18, y tercera de 9, 3. Y ahora miramos, a ver cuál de los dos tiene tercera. 5 más 4, ese tiene tercera, porque 5 más 4 da 9. 6 más 3, también tiene tercera porque da 9. Entonces hallamos la tercera de los números. Tercera de 4 no tiene, entonces tomamos el anterior, que sería el 3. Tercera de 3, 1, que haría 15. Tercera de 15, 5. Ahora vamos al 63. Tercera de 6, 2. Y tercera de 3, 1. Continuamos mirando si tiene tercera. 5 más 1, 6, si tiene tercera. 2 más 1, 3, si tiene tercera. Tercera de 15, 5. Tercera de 21, 7. Y finalmente vemos que nos dieron dos números que no tienen algo en común, no se pueden descomponer, ya no tienen quinta ambos, ya no tienen séptima ambos. Por lo tanto, hasta donde hemos llegado es el máximo común divisor. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? El máximo común divisor, como MCD, va a ser igual a la multiplicación de esos números que encontramos. A 2, ¿cuántos 2 hay? Pues 2, entonces 2 al cuadrado por, ¿cuántos 3 hay? 3, 3 al cubo, y hacemos esa multiplicación. Ese va a ser el máximo común divisor de ambos. Entonces 2 al cuadrado es 4, por 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y finalmente multiplicamos el 27 por el 4, que nos daría 108. Entonces 108 es el máximo común divisor de ambos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno verifica que 540 pueda ser dividido entre 108. No vamos a hacer la división, pero entonces este resultado se va a hallar con calculadora. 540 dividido en 108 da 5 exactos. Y verifiquemos si el 756 se puede dividir en 108. 756 dividido en 108 da 7. Entonces veamos que ambos nos dieron los últimos números que obtuvimos. Entonces, por tanto, ese es el máximo común divisor entre los dos números. Continuemos. Ahora miremos qué son los múltiplos de un número, que ya los hemos mencionado un poco, pero pues los vamos a revisar nuevamente. Los múltiplos de un número son esos valores que ustedes obtienen de las tablas. Por ejemplo, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, ese es el segundo múltiplo. 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, y así sucesivamente. Del 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, y así sucesivamente. Y el 12, pues 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48. Esos son los múltiplos de un número. Posteriormente, entonces, vamos a mirar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo va a ser el menor múltiplo de todos que sea común. Veamos que el menor múltiplo de todos es el 12, y es el menor que es común, porque el 8 no es común en los 3, el 4 no es común en los 3, el 6 tampoco es común. Hay otros que pueden ser comunes, como este en algún momento va a dar 24. Este es común también en los 3, pero no es el menor. ¿Sí? El menor es el 12. Ese va a ser el que vamos a llamar MCM. Vamos a ver un proceso muy similar al del MCD para calcularlo. Entonces, comenzamos. El proceso va a ser similar. Vamos a usar los mismos dos números, pero la diferencia es que vamos a ir hasta que ambas columnas nos den 1. Entonces comenzamos. Ambos números tienen mitad porque terminan en 0, o sea, número par, y el otro en 6, o sea, número par.
Mitad de 5, tomamos el 4, o sea 2, nos sobra 1. Mitad de 14, 7, y mitad de 0, 0. Vamos acá, mitad de 7 no tiene, entonces tomamos el 6. Mitad de 6, 3, nos sobra 1. Mitad de 15 no tiene, tomamos el 14. Mitad de 14, 7, nos sobra 1 también. Mitad de 16, 8. Seguimos, ambos tienen mitad porque terminan en número par. Mitad de 2, 1. Mitad de 7 no tiene. Mitad de 6, 3, nos sobra 1. Mitad de 10, 5. Seguimos acá. Mitad de 3 no tiene, entonces tomamos el 2. Mitad de 2, 1, nos sobra 1. Mitad de 17 tampoco tiene, entonces tomamos el 16. Mitad de 16, 8, nos sobra 1. Mitad de 18, 9. Ahora entonces verificamos. 1 más 3, 4, más 5, 9. 8 y 1, 9, más 9, 18. Ambos son múltiplos de 3, por eso tiene tercera. 3 más 1, 4. Ahora vamos a sacar la tercera. Tercera de 13 no tiene, entonces tomamos el 12. Tercera de 12, 4, nos sobra 1. Tercera de 15, 5. Seguimos acá. Tercera de 18, 6, y tercera de 9, 3. 4 más 5 da 9, y 6 más 3 da 9. Por tanto tienen tercera. Tercera de 4 no tiene, entonces tomamos tercera de 3, 1, nos sobra 1. Tercera de 15, 5. Y vamos acá. Tercera de 6, 2, y tercera de 3, 1. 5 más 1 da 6, y 2 más 1 da 3, por tanto tiene tercera. Tercera de 15, 5, y tercera de 21, 7. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Individualmente vamos a terminarlos. Este de acá tiene quinta, entonces quinta de 5, 1, y este 7 se baja solito. Ahora le sacamos séptima. Séptima de 7, 1, y hemos terminado. Entonces el MCM, a diferencia del MCD, pues va a ser todas estas multiplicaciones hasta que llegamos acá a 1. Entonces va a ser, ¿cuántos 2 hay? Pues 2, 2. ¿Cuántos 3 hay? Hay 3, 3. ¿Cuántos 5 hay? Hay un 5. ¿Cuántos 7 hay? Hay un 7. Y hacemos la multiplicación. 2 al cuadrado da 4. 3 al cubo da 3 por 3, 9, por 3, 27. Por el 5 y por el 7. Y esa multiplicación la hacemos. Entonces, hagámosla por asociativa. Multiplicamos primero el 4 por el 27, que nos da 108, que recordemos que será nuestro MCD, por 7 por 5, 35. Y ahora multiplicamos ese 108 por el 35, y eso nos da 3780, que va a ser nuestro mínimo común múltiplo entre esos dos números. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Nos veremos luego en una próxima explicación. Hasta pronto.